7 de junio de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El Conocimiento Real que Lleva a la Vida Eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez, de España. Hoy nos metemos de lleno en un análisis, yo diría crucial, del discurso profético de Jesús, el del Monte de los Olivos, y lo hacemos siguiendo un estudio realmente excepcional de Tito Martínez. Lo más llamativo, lo fundamental de este trabajo, es que consigue algo que no se había hecho así. Fusiona Mateo, Marcos y Lucas. Los junta en un único relato, ¿sabes? Continuo, armonizado. Tito Martínez lo llama Mat-Marluk. Y él afirma que esta combinación es la que nos permite ver el discurso completo tal cual lo dice la Biblia. Exactamente. Es que ahí está la clave del método de Tito Martínez. Al crear este Mat-Marluk, pues tienes el texto completo, ordenado, y eso da una claridad que, la verdad, es imposible si lees los evangelios por separado. Este enfoque permite entender perfectamente el discurso profético más largo y seguramente el más importante de Jesús. Y claro, corrige interpretaciones que a veces están fragmentadas o que vienen de otros sistemas. Es, la revelación directa del mensaje bíblico según este estudio. Pues vamos directos a ese texto, a Mat-Marluk. Todo empieza, claro, con la pregunta de los discípulos. Es Mat-Marluk 1, versículo 3. Lo leo literal. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y fíjate, justo ahí, Mat-Marluk ya muestra algo vital. Tito Martínez lo recalca mucho. Los discípulos hicieron dos preguntas. No una, sino dos. Pidieron dos señales diferentes. Una señal para la destrucción del templo y otra señal para la venida de Cristo y el fin de la era. Esto es clave, porque si lees solo un evangelio, pues podría parecer una pregunta más general. La combinación lo aclara. Entendido, sí. Muy importante esa distinción. Jesús entonces empieza a hablar de lo que llama el principio de dolores. Leemos Mat-Marluk 1, versículos 5 y 6, según la compilación de Martínez. Y oiréis de guerras, de sediciones y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero el fin no será inmediatamente. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, alborotos y terremotos en diferentes lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Claro, y aquí el análisis de Tito Martínez es muy interesante. Estas señales, guerras, hambres, terremotos, y esas grandes señales del cielo, que Martínez las identifica como ovnis, pues bien, estas señales se cumplieron antes del año 70 después de Cristo. Pero, como enseña la Biblia y Martínez lo expone, esta es una profecía de, triple cumplimiento. Ocurrió antes del 70, sí, pero se ha repetido durante toda la era cristiana y, además, tendrá un cumplimiento final todavía más intenso en el futuro. Según este análisis de Martínez, la propia Biblia diferencia bien entre dos eventos. ¿Dos eventos? Sí, y sus señales. Vamos a verlo poco a poco. Vale, perfecto. Empecemos por el principio. Jesús predice la destrucción total del templo. El estudio de Tito Martínez recalca esas palabras, ¿no? Las que recogen los evangelios. Sí, son muy claras. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Sí. Y es interesante cómo Martínez trata el tema del Muro de las Lamentaciones, que siempre sale. Claro, porque sigue en pie. ¿Cómo encaja eso? Pues según su investigación, que cita fuentes arqueológicas e históricas, ese muro no era parte de los edificios sagrados del templo, del santuario en sí. Era un muro exterior, de contención. Ah, vale. Por lo tanto, la profecía bíblica sobre el templo, sobre esos edificios, se cumplió literalmente, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción romana. Entendido. O sea que la destrucción fue total, tal como se lee en la Biblia. Y claro, esta predicción tan tremenda lleva a la pregunta de los apóstoles. Exacto. Que para ellos, supongo, la caída del templo era casi como el fin del mundo, ¿no? O algo relacionado con la venida del Mesías. Precisamente. Ahí está el punto clave.
Y aquí es donde el enfoque de Tito Martínez, al juntar Mateo, Marcos y Lucas, es fundamental, porque muestra la pregunta completa que recoge la Biblia. ¿Y qué preguntan exactamente? Porque a veces se mezcla todo. Pues mira, los apóstoles, según esta lectura combinada que presenta Martínez, preguntan específicamente dos cosas. El texto bíblico, uniendo las versiones, dice literalmente: «Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se le acercaron y le preguntaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Ah, vale. Leyéndolo así, junto, como hace Martínez, sí que parece claro. No es una sola pregunta general. No, no lo es. Son como dos bloques, ¿no? ¿Cuándo será esto del templo? ¿Y qué señal habrá? Y luego, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Exacto, ahí está la clave que resalta el estudio de Tito Martínez, basada en la propia estructura del texto bíblico combinado. Una cosa es la señal para la destrucción del templo, que ocurrió en el 70 después de Cristo, Sí. y otra cosa muy diferente es la señal de la venida de Cristo y del fin del siglo, o fin de la era, como se quiera traducir. Entiendo. Y este análisis combinado de los evangelios que presenta Tito Martínez es lo que permite, según él argumenta desde la Biblia, no confundir ambas cuestiones. Queda mucho más claro así, la verdad. Verlo como dos preguntas distintas que esperan, lógicamente, dos señales distintas. Y que eso surge de leer Mateo, Marcos y Lucas juntos, como propone este estudio. Así es. La clave que resalta este trabajo de Tito Martínez, basado en esa unión de los tres evangelios sinópticos, es justamente esa distinción que está en el propio texto bíblico. Una señal inminente para el siglo I, ligada al templo. Ujú. Y otra señal futura para la segunda venida y el fin de los tiempos. Es muy revelador cómo esa técnica de combinar los textos que utiliza Martínez ayuda a ver la estructura de la profecía tal como está registrada en la Biblia. Sí, aclara bastante. Deja las cosas más ordenadas, por así decirlo. Y nos deja con una reflexión importante, creo, que se deriva de esta lectura bíblica unificada que hemos visto. A ver, Si aceptamos esta distinción clara entre las dos preguntas y las dos señales, tal como lo presenta la Biblia al leerla así, ¿cómo cambia eso nuestra forma de interpretar el resto del discurso? Todas las otras advertencias, los detalles que da Jesús en ese mismo sermón del Monte de los Olivos. claro, afectaría a cómo entendemos todo lo demás que dice ahí. Exacto. Es algo sobre lo que seguir profundizando, ¿no? Volviendo siempre al texto bíblico. El estudio de Martínez recalca que la Biblia, en este discurso combinado que él presenta, advierte primero sobre impostores, pero no cualquiera, sino gente que dice ser, el mismísimo Jesucristo. Eso es. Hay una advertencia muy clara, en lo que Martínez llama Matmarluc 1.7, que es ese texto fusionado. Vamos a leerla tal cual la presenta su estudio, ¿te parece? Vena. Dice así: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos ni les creáis». Y lo interesante, según este análisis de Martínez, es que esta profecía de la Biblia no es cosa de una sola vez. Argumenta que sí, que tuvo un cumplimiento allá por el año 70 EDC, antes de la destrucción del templo, pero que es algo que se repite. Un patrón recurrente. Justo, un patrón que se ha visto a lo largo de la historia y que según él tendrá otro cumplimiento, pues más adelante, uno más gordo, digamos. ¿Y cómo identifica el estudio de Martínez esos cumplimientos? O sea, ¿da ejemplos? Sí. A ver, Martínez, en su análisis de esta profecía bíblica combinada, pues señala figuras históricas, también contemporáneas, que para él encajan. Menciona, por ejemplo, a José Ruiz de Jesús Miranda, este hombre que se proclamó Jesucristo. Ah, sí, recuerdo algo de eso. Y también, ojo, que esto es parte del análisis de Martínez sobre lo que dice la Biblia. Analiza la doctrina católica de la Eucaristía. Desde su perspectiva, argumenta que la Biblia la señalaría como una especie de falso Cristo en la hostia, basada en esos textos combinados. Entendido. Es la lectura que hace Martínez. Y además proyecta un cumplimiento ya final, digamos, durante el reinado de la bestia del Apocalipsis. Ahí culminaría esta profecía, según su estudio. Fascinante cómo conecta los puntos Martínez a través de su análisis del texto combinado. Pero esa fusión de Mateo, Marcos y Lucas menciona más cosas, ¿no?
no solo los falsos cristos. No, claro. Siguiendo esa estructura que Tito Martínez saca de la combinación de evangelios, después de avisar sobre el engaño, el texto bíblico enumera otras señales. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, más descriptiva. Mateo, Marcos y Lucas. Dicen, y oiréis de guerras, de sediciones y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será inmediatamente. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, alborotos y terremotos en diferentes lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Es bastante intenso. Y de nuevo, el estudio de Martínez aplica aquí su idea del triple cumplimiento a estas palabras bíblicas combinadas. Habla de la guerra judeo-romana antes del 70. Luego, pues, todos los conflictos de la historia. Y sugiere que la Biblia apunta a una futura guerra mundial, la del Apocalipsis, como parte de este patrón. Guerras, hambres, pestes, terremotos. Y esa parte final del versículo, terror y grandes señales del cielo. ¿Qué dice Martínez sobre eso en su estudio? Sí. A eso Tito Martínez le da una vuelta interesante en su estudio de la combinación de Mateo, Marcos y Lucas. Cita una traducción alternativa, la versión BLS, la Biblia en lenguaje sencillo. ¿Y qué dice esa versión? Pues mira, dice, en el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Vaya. ¿Y a qué cree Martínez que se refiere la Biblia con eso, según su estudio? Pues según la interpretación que presenta Tito Martínez en su estudio, esa descripción bíblica apuntaría a lo que llamamos ovnis, fenómenos aéreos no identificados. ¿Ovnis? ¿En serio? Sí, Martínez argumenta, basándose en esa traducción y en el contexto profético de los textos combinados, que la Biblia habla de señales de origen, digamos, no terrestre, que causan miedo, y que esto también sigue el patrón triple, manifestaciones antes del 70, luego a lo largo de la historia y de forma más masiva en el futuro. Entendido. O sea que, resumiendo el análisis de Martínez, de esta fusión de evangelios, todas estas señales, falsos cristos, guerras, pestes, terremotos y estas señales del cielo, todo eso es lo que la Biblia llama principio de dolores. Exactamente eso. Martínez argumenta en su estudio que ese principio de dolores fue lo que precedió a la destrucción del templo en el 70. Pero ojo, hay un matiz importante que él también saca de esa combinación bíblica. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que Jesús habría indicado que antes de todo esto, antes del principio de dolores, ocurriría otra cosa distinta. ¿Y qué sería? Vamos a analizar las advertencias de Jesús sobre la persecución a sus seguidores. La Biblia advierte de forma muy clara, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Vamos a meternos un poco más en esa profecía inicial. Tito Martínez, en su análisis, presenta este texto combinado, que a veces se referencia como Matmar-Luc 1:8, ¿verdad? Es la unión de lo que dijeron los tres evangelistas. A ver, escuchemos qué dice la Biblia según esta estructura que propone Martínez. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¡Buf! La verdad es que es impactante la claridad de esa advertencia. Tal como se lee en la Biblia, y como lo detalla el estudio de Tito Martínez, esta profecía, pues, tuvo un cumplimiento bastante claro antes del año 70 después de Cristo. Sí, el libro de los Hechos lo narra perfectamente. Vemos ahí cómo los discípulos fueron perseguidos, encarcelados por autoridades judías, llevados ante gobernantes, el caso de Pablo es paradigmático. O sea, justo lo que se había anunciado que pasaría antes de la caída del templo. Pero Martínez, en su estudio, va un poco más allá. Sugiere que el alcance de estas palabras bíblicas podría ser incluso mayor. Plantea la posibilidad de un triple cumplimiento. Es inicial, claro, antes del 70, luego otro que se repite, digamos, a lo largo de la historia, en diferentes momentos y lugares donde los cristianos han sufrido hostilidad, y también uno futuro. Un cumplimiento que él relaciona con ese periodo que describe Apocalipsis 13:7, ¿no? El referente al reinado de la bestia.
O sea, que es un tema realmente complejo, con varias capas de interpretación según este estudio. Y Jesús, bueno, no se quedó solo en la advertencia general, entró en detalles muy, muy específicos de cómo sería esa persecución. Vamos a seguir con esa estructura unificada que nos ofrece el estudio de Tito Martínez, esa que combina Mateo, Marcos y Lucas. Voy a leer ahora, de forma íntegra, los versículos 8 al 17 de este discurso, tal como los recoge Martínez. 8. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. 9. Y esto será ocasión para dar testimonio. Lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 14. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. 15. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 17. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Al escuchar los versículos así, seguidos, lo que más quizás sobrecoge es la crudeza, ¿no? Y sobre todo, ¿de dónde viene esa persecución? La Biblia aquí es clarísima. La traición nace del círculo más íntimo. Padres, hermanos, amigos. Tremendo. Es una ruptura total, familiar, social, muy profunda. Y acompañada además de un odio generalizado. Y encima, la advertencia sobre los engaños, los falsos profetas y ese enfriamiento del amor por la maldad creciente. Sí. Tito Martínez, en su análisis, traza un paralelismo claro entre estos traidores y la figura de Judas Iscariote. Viene a decir que, este tipo de traición lamentablemente se ha repetido a lo largo de los siglos. Pero fíjate, frente a ese panorama tan desolador, el propio texto bíblico da la clave, ¿no? La resistencia. La resistencia a través de la fe. Esas frases, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y la final, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Son centrales. O sea, la perseverancia se presenta ahí como el camino, la condición para la salvación. Entonces, resumiendo un poco este análisis que nos presenta Tito Martínez de ese discurso combinado de Jesús que une, recordemos, Mateo, Marcos y Lucas. Lo que la Biblia describe es una persecución como una realidad anunciada. Dolorosa, sí, marcada por traiciones internas, odio externo, una prueba de fuego. Y la respuesta, según leemos directamente en estos textos bíblicos que hemos visto, no parece estar en evitarla, sino en cómo se afronta. La clave es la paciencia y la perseverancia en la fe, hasta el final. Exacto. Y precisamente ahí yo creo que reside una reflexión final muy potente que emana directamente de estas palabras bíblicas que hemos leído. Si la traición puede ser tan cercana, ¿no? Incluso dentro de la propia familia, y el odio tan extendido, tan universal, ¿qué significa realmente en la práctica del día a día cultivar esa paciencia y mantener esa perseverancia hasta el fin? Esa perseverancia que la Biblia señala aquí como la garantía para salvar el alma. Dice la Biblia que el Evangelio se predicó en todo el mundo conocido antes del año 70. ¿A qué fin se refería Jesús exactamente según la Biblia en ese discurso unificado? Justo. Jesús dijo, y leemos textualmente de la Biblia, según esa unión de evangelios que presenta Tito Martínez, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vale. Pues para desgranar eso, lo primero es entender qué significa Evangelio del Reino, según las Escrituras. Claro. El estudio de Martínez acude a Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 48. Ahí la Biblia lo define. ¿Y qué dice? Pues que es la buena noticia que viene del reino de Dios, la muerte y resurrección de Cristo, y que en su nombre se anuncie el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese fue, digamos, el núcleo del mensaje apostólico que recoge el Nuevo Testamento. Entendido. Entonces, la gran cuestión, ¿se cumplió esa predicación mundial antes del año 70? Según la Biblia, claro. Pues Tito Martínez argumenta en su estudio que la propia Biblia lo confirma,
Que sí, que se difundió por todo el mundo conocido en esa época, la apostólica. Y presenta textos bíblicos como prueba directa, ¿verdad? Correcto. Cita varios pasajes que lo indicarían. Leámoslos textualmente, tal como aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Hechos 17, versículo 6. Dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El mundo entero. Interesante. Luego está Romanos 1, versículo 8. Sí, ahí Pablo escribe: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Otra vez todo el mundo. Y Colosenses 1, versículos 5 y 6. También, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Impresionante cómo se repite la expresión. Y falta uno, ¿no? Un Pedro 5, 9. Exacto. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vale. 4 referencias bíblicas que usan todo el mundo en relación a la fe o al Evangelio en la era apostólica. Y aquí viene un punto clave del análisis de Martínez sobre estos textos bíblicos. A ver. Que en el siglo I, esa frase, todo el mundo o el mundo entero, no significaba el planeta Tierra como lo pensamos hoy. ¿Sí, no? Sino el mundo que ellos conocían y al que se referían en su contexto. Es decir, fundamentalmente, el Imperio Romano era su mundo. Entiendo. El ámbito relevante para los escritores y los primeros lectores de esos textos bíblicos. Precisamente. Eso es lo que se desprende, según Martínez, de leer estos pasajes en su contexto histórico. Pues si conectamos esto con las palabras de Jesús en ese discurso unificado del Monte de los Olivos que analiza Martínez, Ajá. la conclusión bíblica que él extrae es que esa condición previa, la predicación en todo el mundo, o sea, el Imperio Romano, pues ya se había cumplido. Correcto. Antes del año 70 después de Cristo. Entonces, ¿a qué fin se refería Jesús? Pues aquí llega la conclusión central del estudio de Tito Martínez sobre este discurso combinado de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuál es? Que el fin del que hablaba Jesús en ese contexto específico no era el apocalipsis planetario, ¿Sí, no? sino el fin de una era muy concreta, la del Templo de Jerusalén y todo el sistema religioso y político judío que giraba a su alrededor. Ah, el fin de ese sistema. Exacto. Y ese fin, históricamente, llegó. Ocurrió precisamente en el año 70 después de Cristo. Con la destrucción de Jerusalén y del templo por los romanos. Justo. Y es fundamental insistir en que esta conclusión, según la presenta Martínez, surge directamente de interpretar esos pasajes bíblicos en su contexto original. Recapitulando un poco, esta inmersión en el estudio bíblico de Tito Martínez, que como dijimos, integra los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, Sí, esa integración es clave en su método. nos muestra una lectura de las Escrituras donde el Evangelio sí se predicó en el mundo romano antes del 70 después de Cristo. Eso es lo que indican esos textos, sí. Y eso conecta directamente la profecía de Jesús sobre el fin con ese evento histórico, la caída del templo. Exacto. Lo que subraya este análisis de Martínez es lo crucial que es entender los términos bíblicos, como todo el mundo, como se usaban en su propia época. Claro, el contexto histórico y textual. Demuestra cómo un enfoque así, centrado en lo que dice la Escritura en su contexto, como el que propone Martínez para el discurso del Monte de los Olivos, uniendo los 3 evangelios, puede llevar a una comprensión muy específica de estas profecías. Una comprensión diferente quizá a otras más extendidas. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Derivada de esta lectura bíblica que presenta Tito Martínez. Sí, una pregunta para pensar. Si se acepta esta interpretación, basada en las Escrituras, donde el fin del que habló Jesús en ese discurso recogido por Mateo, Marcos y Lucas, se refiere al templo en el año 70, ¿Qué implicaciones podría tener eso para nuestra forma de entender otras profecías bíblicas sobre los últimos tiempos? y el discurso avanza hacia la abominación desoladora, dice así literalmente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Efectivamente. Y al juntar Mateo con Lucas, como hace Tito Martínez en Math-Marluc, queda, vamos, meridianamente claro. La abominación desoladora principal que Jesús predijo fue ver Jerusalén rodeada. ¿Por quién? Por los ejércitos romanos en el 70 DC. Esa fue la señal inequívoca para huir. No era una estatua futura en un templo, no. Eran ejércitos paganos cercando la ciudad santa. Y los cristianos, pues obedecieron y escaparon. Martínez también señala, eso sí, que habrá un cumplimiento futuro de esta profecía. Es un doble cumplimiento en este caso. Entendido. El estudio de Tito Martínez es clave, porque conecta las profecías de Daniel con las palabras del propio Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Y, según la Biblia, como presenta Martínez, cuando se habla del lugar santo, pues se refiere sin duda a Jerusalén y su entorno. Vale. ¿Y qué es exactamente esa abominación según los textos bíblicos? ¿A qué se refiere? Pues mira, lo que la Biblia indica, y Martínez lo detalla bien, es que tanto Daniel como Jesús hablan de ejércitos extranjeros invadiendo Jerusalén. De hecho, Jesús, en ese discurso unificado que reconstruye Martínez, advierte muy claramente: cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, esa es la señal. La señal de la desolación inminente. Exacto, la señal definitiva. Y aquí viene lo interesante. La Biblia, según este análisis de Martínez, dice que esto, que ya pasó una vez. Así es, tal cual. La Biblia describe un cumplimiento muy específico en el año 70 después de Cristo. Las legiones romanas, claro, rodearon Jerusalén, destruyeron la ciudad y el templo. ¿Y los cristianos de allí? Pues los cristianos de Jerusalén, recordando esa advertencia de Jesús que Martínez resalta al unir los evangelios, hicieron caso. Hubo una pausa en el asedio, algo inesperado, y aprovecharon para huir a las montañas. Ah, qué oportuno. Sí. Y justo después los romanos volvieron y, fue la destrucción total. Una masacre. Y la dispersión del pueblo judío que sobrevivió. Pero el estudio de Tito Martínez no se queda ahí, ¿verdad? La Biblia parece indicar que hay más. Correcto. Martínez subraya que, aunque se cumplió históricamente en el 70, la profecía bíblica sobre la abominación desoladora apunta también a un evento futuro. Y esto se basa sobre todo en Daniel capítulo 12, los versículos 9 al 12. Es que el propio texto bíblico lo dice. Estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. O sea que hay una parte que todavía no se ha cumplido. Y esto, recordemos, viene de ese análisis de Martínez que combina los evangelios. Exacto. ¿Podríamos escuchar esos versículos de Daniel 12? Parecen fundamentales para entender esa parte futura que la Biblia describe según Martínez. Por supuesto. Los leo textualmente de la Biblia. Daniel 12, del 9 al 12. Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1290 días. 1335 días. Son plazos muy concretos. Muy concretos, y la interpretación bíblica que ofrece Martínez es que estos periodos, estos días, aún no han ocurrido. La Biblia indicaría que en ese futuro tiempo del fin se repetirá algo: el continuo sacrificio, que se entiende que serían los rituales en un futuro templo reconstruido en Jerusalén. Serán interrumpidos otra vez. Eso es, detenidos de nuevo por ejércitos invasores. Y desde ese momento, dice la Biblia, hasta el fin de esa abominación desoladora, pasarán 1290 días. Y fíjate que añade una bendición especial para los que lleguen a los 1335 días. Entiendo. Martínez también conecta esto con otro pasaje, Apocalipsis 11.2, donde la Biblia dice que Jerusalén será pisoteada por los gentiles durante 1260 días. 3 años y medio proféticos. Entonces, lo que la Biblia describe, siguiendo este análisis tan detallado de Tito Martínez, que, insistimos, unifica los relatos, es como un patrón que se repite. Invasión de Jerusalén, separa el culto en el templo, un tiempo de desolación. Exactamente, un patrón bíblico. Se cumplió con Roma y las Escrituras dicen que se repetirá en el futuro. Para resumir un poco, la Biblia, tal como la presenta este estudio de Tito Martínez,
basado en esa síntesis del discurso de Jesús y Daniel, nos habla de la abominación desoladora. Un evento profético con un cumplimiento ya histórico en el 70 DC y otro aún por venir ligado a esos tiempos específicos de Daniel 12. Así es. Las claves bíblicas, según lo expuesto por Martínez, son esa invasión de Jerusalén por ejércitos paganos y que se detenga el culto a Dios en el templo. Y esos números, los días de Daniel 12, son centrales para entender el cumplimiento futuro que describe la Biblia. Y justo después se menciona la gran tribulación. A ver, leamos Mat-Marluk 1, versículo 26. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí Tito Martínez es muy, muy preciso, basándose siempre en el texto completo de Mat-Marluk. Esta tribulación específica, que se describe como única, irrepetible en su intensidad, fue la que sufrieron los judíos. En Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, Jesús mismo dice que nunca más habrá una igual para ellos. Y esto es fundamental, ¿sabes? Para no confundirla con la tribulación que sí, que los cristianos padecen a lo largo de la historia y que padecerán al final. Son cosas distintas. Ya veo. Lo interesante de este análisis es que presenta el discurso completo de Jesús. O sea, armoniza las versiones que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Sí, eso es clave. No es solo un evangelio, sino la combinación de los tres. Precisamente. Así que es importante entender que vamos a abordar el texto bíblico como resultado de esa combinación que hace Martínez. Nuestra tarea hoy es, pues, desgranar qué revela este texto unificado sobre la caída de Jerusalén y, bueno, las consecuencias para el pueblo judío en ese momento. Vamos a ello. Muy bien. Pues el punto de partida es la advertencia que da Jesús sobre la huida de Judea, tal como queda recogida en esta síntesis de los tres evangelios que presenta Tito Martínez. Vamos a leer el versículo 23 de este texto combinado que menciona Martínez. 23. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Vale. La interpretación que hace Martínez de este versículo ya unificado es muy práctica, digamos. No es que sugiera que los cristianos tuvieran que guardar el sábado, sino que apunta a las dificultades reales. ¿Cómo cuáles? Pues por un lado, el invierno, obviamente, complicaría mucho la huida por el clima, el frío, la lluvia. Claro. Y por otro lado, el sábado. El día de reposo limitaría la huida por las propias normas judías sobre la distancia que se podía caminar. Ah, vale, entiendo. O sea, limitaciones prácticas. Exacto. Por eso la indicación de orar, para que la huida no coincidiera con esos impedimentos. Entendido el contexto de la huida. Pero, ¿cómo describe este texto combinado, este de Mateo, Marcos y Lucas juntos, la dureza de lo que estaba por venir? Pues es muy gráfico. Vamos a leer los versículos 24 al 26, siempre siguiendo esta versión unificada que presenta el estudio de Tito Martínez. 24. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. 25. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. 26. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí es donde el análisis de Martínez es muy específico, muy directo. Él sostiene que esta gran calamidad, la ira sobre este pueblo, la gran tribulación, todo esto que leemos en el pasaje combinado de los evangelios, se refiere de manera inequívoca, concreta, a los sufrimientos terribles de los judíos que no hicieron caso a la advertencia y se quedaron en Jerusalén durante el asedio romano. Hablamos del año 70 después de Cristo. Ostras. Tito Martínez incluso menciona las crónicas de Flavio Josefo, que son, estremecedoras. Hablan de un horror indescriptible, incluso de canibalismo por la hambruna. Es una conexión muy, muy potente con un evento histórico concreto, desde luego. Y el texto bíblico recalca que fue algo único, ¿no? Sin precedentes. Precisamente. Ahí está la clave para Martínez. Pone todo el énfasis en esa frase del texto unificado, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Ni la habrá. Exacto. Su interpretación es tajante. La tribulación del año 70 en Jerusalén fue la peor catástrofe sufrida por el pueblo judío en toda su historia. Y lo más importante, según se desprende de estas palabras textuales del discurso combinado, es que una tribulación de esa magnitud, para ellos,
para el pueblo judío, no volverá a repetirse jamás. Vaya, o sea que distingue esto de otras cosas, pero esa escala de sufrimiento. Esa escala del año 70, según este texto combinado, fue única y final para el pueblo judío. Martínez lo diferencia de otros eventos futuros que mencionan las profecías, como el pisoteo de Jerusalén en Apocalipsis, pero insiste en que la magnitud de lo ocurrido en el 70 fue irrepetible para ellos. Entendido. ¿Y cuáles fueron las consecuencias directas, inmediatas, de esa tribulación, según se lee a continuación en este discurso combinado que analiza Martínez? Pues el texto sigue describiendo lo que pasó. Leemos los versículos 27 y 28. 27. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 28. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, aquellos días serán acortados. Bien, Tito Martínez ve aquí, en estos versículos del texto combinado, un cumplimiento literal, punto por punto, en lo que sucedió en el año 70. ¿Cómo? Pues mira, caerán a filo de espada, la muerte violenta a manos de los romanos, se cumplió. Serán llevados cautivos a todas las naciones, la deportación masiva de judíos por todo el imperio, se cumplió. Ajá. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. La destrucción y ocupación de la ciudad por los romanos, que eran los gentiles, también se cumplió. Clarísimo. ¿Y la parte de hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan? Según el análisis de Martínez, eso señalaría un periodo de tiempo durante el cual Jerusalén estaría bajo control no judío, un dominio gentil, pero que ese periodo tiene un final. Martínez conecta esto con otras profecías, por ejemplo Zacarías 14, que hablan de un futuro en que Jerusalén será diferente, capital mundial bajo el Mesías, ya sin ese dominio gentil. Vale. ¿Y el aportamiento de los días? Se interpreta como una intervención divina necesaria. Si esos días de asedio y destrucción se hubieran alargado más, nadie habría sobrevivido. Fue acortado por causa de los escogidos, es decir, para preservar un remanente del pueblo judío. Entendido. Entonces el panorama que dibuja Tito Martínez, basándose en su estudio de este texto combinado de Mateo, Marcos y Lucas, es el de una profecía que se cumplió de forma muy detallada en los sucesos del siglo I en Judea. En esencia, sí. El análisis de Tito Martínez, que como hemos repetido varias veces, se basa en esa amalgama del discurso del Monte de los Olivos a partir de los 3 evangelistas. Sí. Presenta la gran tribulación descrita en ese discurso específico como un evento histórico concreto, devastador, ya ocurrido, la destrucción de Jerusalén en el 70 DC, y argumenta que este propio texto bíblico combinado la define como la mayor tribulación para el pueblo judío y, crucialmente, afirma que no habrá otra de igual magnitud para ellos. Así que bueno, que vincula directamente la profecía de este discurso unificado con un evento histórico pasado, y lo hace de forma concluyente para ese texto. Exacto. Y esto, claro, nos abre una reflexión interesante sobre cómo interpretar la profecía bíblica en general. ¿En qué sentido? Pues el enfoque de Martínez, al unificar los evangelios y leer ese resultado como algo que se cumplió totalmente en el año 70, nos invita a plantearnos hasta qué punto un evento histórico específico puede considerarse el cumplimiento único y final de un pasaje profético. ¿Cierra eso la puerta a otros posibles cumplimientos o dimensiones de esa misma profecía? Hablamos de la aparición de falsos cristos, falsos profetas. Vamos a escuchar el pasaje bíblico tal como él lo compila. 29. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 30. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 31. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Claro, y es fundamental entender esto, como muestra el trabajo de Martínez al juntar los 3 evangelios. Esto se presenta como el registro directo de las palabras de Jesús en esos textos. No es una opinión, es lo que está escrito ahí, combinado. Entiendo. Y la advertencia sobre el engaño es potente. Dice que podrían engañar aún a los escogidos. A los más cercanos, a los creyentes, digamos. Exacto, según el contexto bíblico que Martínez expone. Y de hecho, él señala algo interesante sobre la historia. ¿Ah, sí? Sí que antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ya hubo figuras
que engañaron a mucha gente durante la guerra contra Roma. Ujú. Martínez sugiere que esto fue, digamos, un primer cumplimiento de esta profecía bíblica que él ha compilado. Vale, eso es. Es potente. Pero entonces, aquí viene la gran pregunta. Si el engaño puede ser tan convincente, con grandes señales y prodigios, ¿cómo se diferencia? ¿Qué dice la Biblia, según esta lectura combinada de Martínez, sobre cómo será la verdadera venida? Pues el contraste es muy claro en el texto que sigue. A ver, leamos esa parte del texto bíblico unificado que presenta Martínez. 32. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 33. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está la clave que resalta Martínez. La imagen bíblica es, clarísima. Como un relámpago, dice. Exacto. Una venida gloriosa, desde el cielo, instantánea y, sobre todo, visible para todos. Universal. No algo secreto en un sitio concreto. Justo. Martínez subraya mucho ese contraste. Nada de está en el desierto o en una habitación secreta. No. Será algo público, cósmico. Según la Biblia tal como la presenta Martínez aquí. ¿Entendido? Y en esta misma recopilación de Martínez queda un verso más, uno que siempre genera, cierta intriga. El de las águilas. Sí, ese es interesante. Vamos a leerlo también literalmente como aparece en el estudio. 34. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Según la interpretación bíblica que Tito Martínez expone en su análisis de este texto combinado de Mateo, Marcos y Lucas, este verso conecta con otras partes de la Biblia, concretamente con la batalla final de Armagedón, que se menciona en Apocalipsis. ¿Armagedón? Sí. Las águilas, que en el contexto bíblico que analiza Martínez se entienden como aves carroñeras, buitres, se reunirán donde los enemigos de Cristo sean destruidos cuando Él regrese. O sea, una imagen de juicio divino. Eso es, una imagen del juicio que, según esta lectura de Martínez, acompaña a esa venida gloriosa, descrita antes como un relámpago. Vale, entonces, si recapitulamos un poco el análisis de Tito Martínez sobre este discurso unificado, ¿qué visión general nos da esta advertencia bíblica combinada? Pues mira, lo que sugiere el análisis de Martínez al fusionar Mateo, Marcos y Lucas es que esta profecía bíblica tiene como varias capas. Varias capas. Sí. Tuvo un eco histórico, como lo del año 70 que comentábamos, pero sigue siendo relevante, alertando sobre engaños a lo largo del tiempo. Y además apunta a un cumplimiento futuro, definitivo. Martínez lo conecta directamente con el libro de Apocalipsis. ¿Con qué figuras de Apocalipsis? Concretamente con las que aparecen en Apocalipsis 13. Falso profeta, que sería su agente religioso, digamos, haciendo grandes señales para engañar y promover la adoración de la bestia. Así que según esta lectura integral de Martínez, la advertencia original de Jesús, tal como él la recopila de los 3 evangelios, sigue totalmente vigente de cara al futuro. Entiendo. En resumen, lo que este estudio de Tito Martínez hace, al juntar el discurso de Mateo, Marcos y Lucas, es subrayar esa necesidad bíblica de discernimiento, de estar alerta. Y el propio texto bíblico, así unificado, nos da la pauta. Contrasta los engaños localizados y secretos con la venida real, que será pública, gloriosa, celestial. Entonces la clave que parece desprenderse de estos textos bíblicos combinados es, aferrarse a esa descripción bíblica. No dejarse llevar por señales espectaculares ni por anuncios de apariciones secretas. Exactamente. ¿Y qué viene después de esa tribulación tan específica del 70 después de Cristo? Pues la venida gloriosa de Cristo. Matt Marlung 1, versículo 37 lo declara así. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo y de la tierra hasta el otro. Claro, y lo que enseña el texto unificado de Matt Marlock, tal como lo expone Tito Martínez, es que la venida de Cristo y el arrebatamiento, la reunión de los escogidos, ocurren inmediatamente después de la tribulación final contra los santos. Es una enseñanza, por tanto, post-tribulacional. Y esto se saca directamente de la secuencia correcta del discurso, que solo se ve bien al juntar los 3 evangelios en Matt Marlock. Interesante.
Hay un pasaje que es como el corazón del argumento de Tito Martínez, ¿no? En ese estudio suyo que combina los evangelios. Es crucial para él para fijar el cuándo pasan estas cosas. Precisamente. El punto clave, según cómo lee Tito Martínez este texto combinado, se sitúa justo después de describir un tiempo de gran aflicción. El pasaje bíblico que cita en su estudio, y que él llama Matt-Marluc 1:35-37, por eso de juntar Mateo, Marcos y Lucas, dice así, literalmente, lo leo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Luego sigue. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo en una nube con poder y gran gloria. Y termina, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde el extremo del cielo y de la tierra hasta el otro. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Potente. Y aquí la frase que recalca Martínez es esa de inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero claro, la pregunta es, según su análisis, insisto, de este discurso unificado de Mateo, Marcos y Lucas, ¿a qué tribulación cree Martínez que se refiere la Biblia ahí? Porque él distingue 2 en ese mismo discurso combinado. Exacto. Esa es la clave de su argumento. Tito Martínez apunta que en el discurso del Monte de los Olivos, en esta versión combinada que él presenta, se habla, digamos, de 2 sufrimientos distintos. Uno es una tribulación contra los propios discípulos, que él ubica en Matt-Marluc 1:80, y la otra es la gran tribulación sobre Jerusalén, la del año 70 después de Cristo, referida en Matt-Marluc 1:26. Entonces, su lógica es, si la venida gloriosa y la reunión de los escogidos no pasaron justo después del año 70, pues entonces esa frase, inmediatamente después de la tribulación, tiene que referirse a la primera, o sea, a la persecución contra los discípulos, contra los santos. Entiendo. Y Martínez conecta esto, además, con una futura tribulación, una que menciona Apocalipsis, de 42 meses, donde se dice que la bestia persigue a los santos. Vale. Entonces, si atamos cabos, siempre siguiendo la interpretación que hace Tito Martínez de las Escrituras en este estudio que combina Mateo, Marcos y Lucas, ¿cuál es la conclusión? El orden de los eventos, ¿cuál sería? ¿Cuándo vendría Cristo en gloria y cuándo sería esa reunión de los escogidos que él asocia con el arrebatamiento? Que Pablo detallan en 1 Tesalonicenses 4:31, ocurrirían después. Después. Sí. Lo interesante es cómo él argumenta que la Biblia, a través de este discurso combinado del Monte de los Olivos, sitúa estos eventos de forma inequívoca después de la tribulación. Claro, y eso choca frontalmente. Exacto. Eso, como señala el propio Martínez, contradice directamente la enseñanza, digamos, pretribulacional, ¿no? La idea de que el arrebatamiento es antes de que empiece ese periodo final de gran tribulación. Es fundamental tener presente que esta secuencia, esta conclusión, deriva específicamente del método que usa Tito Martínez, combinar y analizar juntos los relatos de Mateo, Marcos y Lucas. La venida de Cristo y el arrebatamiento suceden tras la tribulación de los santos. Sí, y esto, bueno, nos deja quizás con una pregunta para la reflexión, ¿no? Una pregunta que surge de esta lectura bíblica que propone Martínez. Si se aceptara esta secuencia de eventos tal como él la presenta en su estudio, ¿qué implicaciones tendría? ¿Cómo podría influir en la forma de entender eso que dice la Biblia sobre la perseverancia, sobre la esperanza cristiana ante las dificultades que la propia Escritura describe? Hay un punto que siempre genera debate. La frase, no pasará esta generación. Marmarlo como 40 recoge las palabras exactas de Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues Tito Martínez, siguiendo la lógica del discurso completo en Matt-Marluc, demuestra que esta generación se refiere única, estrictamente, a la generación contemporánea de Jesús. O sea, la gente que vivió y vio la destrucción del Templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Todo esto, refiriéndose a la destrucción, aconteció delante de ellos. Martínez explica que es un error
un error garrafal aplicarlo a la segunda venida, porque la fecha de la segunda venida el propio Jesús dijo que no la sabía, ¿recuerdas? Matt-Marluc 1:42. Cierto, cierto. ¿Cuáles son exactamente esas palabras de Jesús según este análisis combinado que hace Tito Martínez? Pues sí, vamos a ello. Según este estudio que armoniza los 3 evangelios sinópticos, los versículos clave son estos. Los leo tal cual aparecen en el texto unificado. 38. De la higuera y de todos los árboles aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 39. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 40. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 41. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 42. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Vale. Ahí tenemos el texto. Entonces, la gran pregunta, claro, es ¿a qué se refiere Jesús con esta generación? ¿Y qué es todo esto? Este análisis de Martínez argumenta en contra de 2 ideas muy comunes. Por un lado, esa idea de que todo, absolutamente todo lo que se menciona en el discurso, incluida la segunda venida de Cristo, ocurrió ya en el año 70 después de Cristo. Ajá, con la destrucción del templo. Eso es. Y por otro lado, también rechaza la idea de que esta generación se refiere a una generación futura, como la nuestra, o una que empezase en 1948 con Israel. Entiendo. ¿Y por qué rechaza eso último? Bueno, Martínez señala algo interesante del texto unificado. Jesús no dice solo de la higuera, que a veces se asocia con Israel, sino de la higuera y de todos los árboles. Ah, claro. Según este estudio, eso amplía el foco, debilita esa conexión exclusiva con Israel o 1948. Según este análisis del texto combinado, ¿qué propone el estudio de Tito Martínez? ¿Qué dice la Biblia realmente? Pues aquí viene lo interesante. Lo que el análisis de Martínez destaca es cómo usan los evangelios la frase «esta generación» consistentemente, y argumenta que en boca de Jesús siempre se refiere a la gente de su tiempo, a sus contemporáneos. ¿Siempre? ¿Hay ejemplos claros en el texto? Sí. El estudio cita varios pasajes como prueba textual. Los leemos para que se vea claro. Mateo 11:16 dice: «¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros». Luego, Mateo 12:41. «Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar». Marcos 8:12. «Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación». Lucas 11:29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: «Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás». Y Lucas 17:25. «Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación». Vaya, son bastantes ejemplos. Claro. Como se ve en todos estos pasajes que recoge el estudio de Martínez, esta generación son las personas del siglo I, los que escuchaban a Jesús. Entiendo la lógica. Por eso, la conclusión del estudio es que todo esto, todo lo que Jesús dijo que pasaría antes de que acabara esa generación específica... Se refiere a las señales y eventos previas que él describe en el discurso. Exacto, que culminan en la gran tribulación para los judíos de Judea y la destrucción del templo. Eventos que, históricamente, sí ocurrieron en el año 70 después de Cristo. Dentro del tiempo de vida de esa generación. Precisamente. O sea que esa parte de la profecía, según este análisis bíblico, se cumplió entonces. Vale, muy claro. Pero entonces, si todo esto se cumplió en el siglo I, ¿qué ocurre con la segunda venida de Cristo? Porque también se menciona en el discurso. ¿Cómo encaja eso según esta lectura que presenta Martínez del texto combinado? Esa es la distinción crucial que resalta el estudio de Tito Martínez, y se basa directamente en las palabras de Jesús que leímos antes, en esa versión unificada. El todo esto, que debía pasar en esa generación del siglo I, no incluye la segunda venida gloriosa. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la razón textual? Pues está justo en el versículo que sigue, el 42. «Pero del día y la hora nadie sabe,
sino solo mi Padre. Claro. Martínez argumenta, basándose en esto, que si el propio Jesús, como hijo en su ministerio terrenal, afirma no saber el momento de su regreso, Ese regreso no podía ser parte de las cosas, todo esto que él acababa de afirmar que sucederían antes de que pasara esta generación. exacto, él sabía y anunció que la destrucción del templo era inminente para ellos, para esa generación. Pero su regreso glorioso, la parusía, quedaba en otro plano temporal, uno desconocido y diferente. Bien, creo que lo he entendido. Resumiendo entonces, según este análisis de Tito Martínez que unifica los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, la frase «no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca» se refiere a los eventos del siglo I en Judea, los que vivieron los contemporáneos de Jesús. Eso es. Pero su segunda venida gloriosa queda explícitamente fuera de ese marco temporal, porque su fecha era desconocida incluso para él en aquel momento, según sus propias palabras recogidas en los Evangelios. Exactamente. Y esto, siguiendo la línea de este estudio de Martínez, nos lleva a una reflexión importante sobre cómo leemos los textos proféticos, ¿no? Sí, desde luego. Subraya la necesidad de distinguir dentro del mismo discurso a veces entre eventos que se anuncian como inminentes para los oyentes originales. Y otros eventos cuya fecha se declara abiertamente desconocida, incluso por el propio mensajero. Claro. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y el estudio de Tito Martínez aclara muy bien este escapar. No se trata de escapar físicamente de la tribulación final, no. El contexto inmediato, Marmarluc 1.46, habla de no caer en la glotonería, la embriaguez, las preocupaciones de la vida. Así que escapar aquí es escapar de esas trampas espirituales. Es una llamada de estar vigilantes espiritualmente, a orar constantemente para ser hallados dignos cuando Cristo venga, para poder estar en pie delante de Él. La verdad es que queda muy claro el valor del estudio de Tito Martínez. Reconstruir el discurso completo con Marmarluc sí que aporta una claridad, que resuelve muchas dudas antiguas. Sin duda alguna. Velad y orad. Marcos capítulo 13, versículo 33. Dice así: Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso es. Y luego está el de Lucas, capítulo 21, versículo 36, que complementa: Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Claro. Y aquí Tito Martínez, basándose siempre en cómo se entrelazan estos evangelios en el discurso completo, subraya que velar, bueno, no es simplemente no dormirse. Ajá. Es algo más profundo. Es una llamada bíblica a estar espiritualmente alerta, esperando, sí, pero activamente el regreso de Cristo. Como una vigilancia constante del Espíritu. Exacto. De hecho, en su estudio, Martínez nos recuerda la parábola de las vírgenes, ¿no? Las que no velan son como las insensatas, las que no estaban preparadas. Una espera que además viene marcada por no saber cuándo será el momento. Ujú. Eso queda clarísimo en la parte del discurso que corresponde a Mateo, ¿verdad? Sí, totalmente. Escuchemos estos pasajes que Tito Martínez recoge de Mateo 24, primero los versículos 37 a 41. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es una imagen potente de normalidad interrumpida, ¿no? Sí, y justo después, en los versículos 42 a 44, viene la exhortación directa, el mandato. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es una llamada clara a la preparación continua. Totalmente. Y aquí, bueno, es donde el análisis de Tito Martínez sobre este texto unificado de los evangelios se pone interesante respecto al orar. A ver. Cuando en Lucas 21:36 leemos eso de orar para escapar de todas estas cosas que vendrán,
Martínez argumenta, basándose en la Biblia misma, que no se está hablando de un escape físico de una tribulación futura. Ah, no. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues, según el estudio de Martínez, si miras el contexto inmediato en Lucas, justo antes, en los versículos 34 y 35, Sí. se habla de no dejarse cargar por la glotonería, la embriaguez, los afanes de esta vida. Esas son las cosas de las que hay que procurar escapar espiritualmente, de esas cargas que ahogan la fe. O sea, escapar de las distracciones y pecados que nos apartan de Dios. Precisamente. Martínez sostiene que la Biblia, en otros pasajes, deja claro que la tribulación, la dificultad, es parte de la vida del creyente en este mundo, no algo de lo que se nos prometa una huida previa. Claro, de hecho, el estudio de Martínez menciona 2 textos de Juan que van en esa línea. El primero es Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está. En el mundo tendréis tribulación. Es explícito. Y luego está la oración misma de Jesús en Juan 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Exacto. La petición no es sacarlos del mundo, sino protegerlos del mal, estando en el mundo. Una diferencia clava, ¿sí? Pues sí. Y el juntar todo esto, estos versículos, el contexto y sobre todo esa visión completa del discurso del Monte de los Olivos que reconstruye Tito Martínez, la conclusión bíblica a la que llega es que el mandato de orar es para eso, para pedir ser librados del mal, o sea, del pecado, de la caída espiritual. Ajá. Y para tener la fuerza para mantenerse firmes durante las pruebas, no para ser quitados físicamente antes de que lleguen. Entiendo. Por eso, para Martínez, la idea de un arrebatamiento pretribulacional, esa creencia de que los cristianos se van al cielo justo antes de un periodo de gran dificultad, eso contradice la enseñanza directa de Jesús en los evangelios. Entonces, velad y orad sería como un llamado doble, ¿no? Sí, eso es. Por un lado, velad, estar espiritualmente despiertos, preparados, vigilando contra el pecado, contra las distracciones del mundo. Y por otro, orad. Pedir a Dios la fortaleza para aguantar, para perseverar en medio de las dificultades sin perder la fe. Exactamente. Desde esa perspectiva bíblica que presenta el estudio de Martínez, entenderlo así es crucial. No se trata de esperar una huida, digamos, física, Claro. sino de cultivar activamente, con esa vigilancia y esa oración, la resistencia espiritual, para poder, como dice Lucas, estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando venga, habiendo sido guardados del mal, tal como pidió Jesús. Muy interesante. Y esto, claro, lleva a pensar, si esta vigilancia y oración son para perseverar espiritualmente dentro de las pruebas, como se desprende de este análisis de las Escrituras combinadas, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver los problemas diarios o las noticias preocupantes que vemos cada día? Todo lo que Tito Martínez extrae de ese texto bíblico unificado, pues invita a una reflexión profunda, una reflexión personal sobre la profecía y sobre todo sobre la urgencia de estar preparados espiritualmente. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Exacto. La idea es ver qué características tenían esos días de Noé, según lo que lee Martínez en la Biblia, y entender los paralelos que él traza con los tiempos finales, siempre basándose en esa lectura conjunta del discurso del Monte de los Olivos. Vale. Pues, ¿qué nos dice el Génesis? ¿Qué pasaba realmente antes del diluvio? Según este texto bíblico que analiza Tito Martínez. Vamos a escucharlo. A ver, empezamos con Génesis capítulo 6. Dice así, literalmente. Sí. 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Ajá. 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahí ya vemos esa interacción, ¿no? Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ese particular. ¿Y qué más dice justo después? Pues sigue. Y esto es importante para el análisis de Martínez. Leamos. Gen 6.3. Y dijo Yeve, que bueno, es el nombre divino que usa el texto que analiza Martínez. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. Y luego el versículo 4. Gen 6.4.
había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gigantes, hijos de Dios, hijas de los hombres. ¿Cómo interpreta exactamente esto el estudio de Tito Martínez? Porque aquí es donde combina Génesis con el discurso del Monte de los Olivos y saca conclusiones específicas. Bueno, pues Martínez, basándose en estos versículos, interpreta que esas uniones crearon una raza de gigantes. Él identifica a esos hijos de Dios del Génesis como, bueno, como ángeles caídos o incluso seres extraterrestres malvados, ¿sabes? Ah, vale. Y proyecta esto al futuro. Sugiere, a partir de su lectura combinada de las profecías, incluyendo Apocalipsis 12, que pasará algo parecido antes de que vuelva Cristo. O sea, que vendrán seres que se harán pasar por buenos, por ángeles de luz, para engañar. Entiendo. Pero no era solo eso, ¿verdad? El Génesis describe también un ambiente moral. Bastante terrible. Terrible, sí. El texto es muy gráfico. A ver, leamos lo que sigue en Génesis 6. Génesis 6.5, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Sí. Y sigue, Génesis 6.6, y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6.7. Y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Una decisión drástica, claro. Drástica, sí. Pero hay una excepción, Génesis 6.8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Noé, la excepción. Y había otro punto clave que destaca el estudio de Martínez sobre esa época, ¿no? Sí, el versículo 11, que añade un detalle fundamental sobre cómo estaba todo. Génesis 6.11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Violencia. Maldad extrema y violencia constante. Esas son, según subraya Martínez, las señas de identidad de aquellos días. A ver, entonces, resumiendo lo que dice la Biblia según este análisis de Tito Martínez, tenemos uniones extrañas que crean seres diferentes, maldad total y continua en la gente y el mundo lleno de violencia. Y esto es lo que Martínez ve reflejado en las profecías sobre el fin. Precisamente eso. El estudio de Martínez conecta esta descripción del Génesis con las profecías del final, como las de Apocalipsis 13 sobre el reinado de la bestia. Claro, interpreta que habrá una maldad y una violencia parecidas, incluso persecución. Y recalca mucho esa paradoja que mencionó Jesús en el Monte de los Olivos, ¿no? Que a pesar de que el desastre era inminente, la gente seguía lo suyo, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Una indiferencia que, según Martínez, se va a repetir. Y en ese mismo discurso, uniendo Mateo, Marcos y Lucas como hace Martínez en su estudio, Jesús habla de una separación, ¿no? Muy repentina. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué significado le da Martínez a estas palabras? Pues Martínez lo ve como una referencia clarísima al arrebatamiento. Ah, el arrebatamiento. Sí, el de los creyentes fieles. Se apoya en textos como 1 Tesalonicenses 4. Según su análisis, los tomados son los discípulos que van al encuentro con Cristo y los dejados, pues, se quedan para el juicio que viene después. Es un evento clave en su lectura del final de los tiempos. Entendido. Y entre todo este escenario futuro que Martínez deriva de las Escrituras, ¿cuál es la instrucción principal, la más importante, que él recalca de las palabras de Jesús? Pues la llamada constante a velar, a estar despiertos espiritualmente, preparados. Martínez insiste mucho, basándose en ese discurso completo del Monte de los Olivos, en que, aunque no sepamos la hora exacta, el regreso de Cristo es seguro y lo verá todo el mundo. Ajá. Así que la preparación, la oración, son vitales, según concluye Martínez, para ser considerados dignos de escapar del juicio y recibir a Cristo. En resumen, lo que hace el estudio de Tito Martínez es tender un puente muy directo entre lo que cuenta el Génesis sobre Noé y las profecías del fin, sobre todo las del discurso unificado del Monte de los Olivos. Destaca la corrupción, la violencia, eventos como el arrebatamiento,
Exactamente. Es una interpretación que, digamos, enlaza esas narrativas antiguas con profecías futuras y pone mucho el foco, según este análisis de Martínez, en que hace falta estar vigilantes y tener discernimiento espiritual, siempre conforme a las Escrituras. La parábola del siervo fiel y prudente y también la del siervo malo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre estos siervos? Pues empecemos por el principio, con el siervo fiel. Vamos a leer directamente de Mateo, capítulo 24, versículos 45 a 47. Dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Fíjate qué interesante. Según este estudio de Tito Martínez, que como decíamos integra los 3 evangelios sinópticos, la Biblia aquí no habla de un grupo pequeño, una élite o una jerarquía, ¿sabes? Ah, ¿no? Entonces, ¿a quién se refiere? Pues Martínez argumenta que la Biblia se refiere a todos los verdaderos discípulos de Cristo. Todos ellos tienen esa tarea de dar el alimento, o sea, la enseñanza correcta, a tiempo al resto de la casa, la comunidad de creyentes. Es una labor de servicio, no de mandar. O sea que, según esta lectura bíblica, es una responsabilidad para cada creyente, no algo exclusivo de unos pocos líderes. Exactamente. Y aquí, Martínez, en su estudio, contrasta fuertemente esto con la visión, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que identifican ese siervo con su cuerpo gobernante. Para Martínez eso es una tergiversación, porque la Biblia, en este discurso unificado, no establece esa casta gobernante. Entendido. ¿Y la recompensa? Sobre todos sus bienes le pondrá. Cuando dice la Biblia que ocurre eso, ahí está uno de los puntos cruciales que resalta el estudio de Tito Martínez. El texto es muy claro. Cuando su Señor venga, ¿Vale? O sea, no antes. no antes. Martínez subraya que la Biblia indica que esa autoridad sobre todos sus bienes se otorga únicamente en la futura venida gloriosa de Cristo, la venida para reinar visiblemente. Claro, y eso, según Martínez, entra en conflicto con ideas como la del reinado invisible desde 1914, porque la venida gloriosa que describe Mateo 24, versículos 29 a 31, es un evento futuro, espectacular, visible por todos, y que ocurre después de la gran tribulación. Por lo tanto, ningún grupo hoy puede decir que ya está ejerciendo esa autoridad recompensada. Entiendo. Y este estudio de Martínez conecta esa autoridad futura con otros textos bíblicos, ¿verdad? Sí. Lo relaciona con pasajes del Apocalipsis, como el capítulo 2, versículos 26 y 27, o el 5, versículos 9 y 10, y también Apocalipsis 20. Todos describen cómo los siervos fieles reinarán con Cristo sobre las naciones durante el milenio, pero eso es después de su retorno glorioso. Muy claro. Pues si te parece, pasamos a la otra cara de la moneda que presenta la Biblia, el siervo malo. Seguimos en Mateo 24, ahora los versículos 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Uf, palabras fuertes. La Biblia describe a aquellos que, pierden la fe o la urgencia de esa venida gloriosa y visible de Cristo. El primer síntoma es ese pensamiento: mi Señor tarda en venir. Eso es. Y ese pensamiento, según la Biblia, lleva a acciones negativas. Claro. Comenzaré a golpear a sus consiervos. ¿Y cómo se interpreta ese golpear en este estudio? Literalmente. No necesariamente físico. Tito Martínez interpreta que la Biblia se refiere a maltratar, a atacar doctrinalmente a otros creyentes, especialmente a aquellos que sí mantienen viva esa esperanza en el regreso post-tribulacional de Cristo y enseñan lo que Martínez considera la doctrina bíblica correcta. ¿Y lo de comer y beber con los borrachos? Pues se interpreta como volverse mundanos, adoptar un estilo de vida pecaminoso, alejado de los principios que se esperan de un discípulo, perder el norte espiritual, digamos. Y el resultado que describe la Biblia es terrible. Lo castigará duramente. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, ¿sí? El análisis de Martínez enfatiza que la Biblia habla de un juicio inesperado y muy severo. Ese castigará duramente.
Y el destino junto a los hipócritas, Martínez lo vincula con la destrucción final, citando otros pasajes como Mateo 10:28 o Mateo 25:41 y 46. Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto a través de este estudio de Tito Martínez, que insistimos combina Mateo, Marcos y Lucas, la Biblia en esta parábola traza una división muy clara, ¿no? Clarísima. Dos tipos de siervos dentro de la comunidad de creyentes. La diferencia está en su fidelidad, su prudencia, pero sobre todo en su actitud expectante ante la venida futura y gloriosa de Cristo. Y las consecuencias, ya sea la recompensa o el castigo, están directamente ligadas a ese evento culminante y futuro. Nos vamos a centrar en qué significa, bíblicamente hablando, estar preparados para la venida de Cristo. Pues para empezar, ¿a quiénes representan exactamente estas 10 vírgenes según la Biblia? Porque Martínez aclara que no son simplemente amigas de la esposa, no. Correcto. Eso es importante. La propia Escritura nos da la respuesta. Tito Martínez señala que estas 10 vírgenes representan a todos los que se identifican como cristianos, o sea, la iglesia profesante en su totalidad. Ah, vale. Y se apoya, claro, en lo que dice el apóstol Pablo. Concretamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Es muy claro, leo textualmente de la Biblia. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué directo, sí. Establece esa conexión, los creyentes como esa virgen desposada. Exactamente. Es la base bíblica que usa Martínez. Y Jesús, además, compara el reino de los cielos con ellas. Entonces, si todas representan a los creyentes profesantes, ¿qué marca la diferencia bíblica entre las prudentes y las insensatas? ¿Qué dice la Escritura sobre esto, según lo expone Martínez? Pues, la diferencia crucial que la Biblia señala, y que Martínez recalca en su estudio combinado de los evangelios, es el aceite. Fíjate, todas tenían lámparas. Sí, eso sí. La lámpara representa la profesión de fe. El decir, soy cristiano, pero solo las prudentes tenían aceite de reserva. Y el aceite, bíblicamente, esto es clave, simboliza la presencia real, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Las insensatas se durmieron porque el esposo tardaba. ¿Cómo interpreta esto la Biblia? Pues Martínez ve ahí un reflejo muy directo de lo que la parábola describe sobre el estado de gran parte de la cristiandad a lo largo de los siglos. Una especie de somnolencia espiritual, ¿sabes? Una falta de vigilancia. Exacto, una falta de estar alerta, de vigilancia constante, precisamente por la demora del regreso de Cristo. El estudio de Martínez, al unificar Mateo, Marcos y Lucas, le da un contexto muy potente a esta espera y a esa somnolencia general. Y la llegada del esposo ocurre a medianoche, que es el momento de mayor oscuridad. Así es. Y Martínez conecta este momento directamente con lo que la Biblia describe como la venida gloriosa de Cristo. Específicamente, lo relaciona con los eventos que siguen a la gran tribulación, como se lee en Mateo 24, versículos 29 al 31, y también con el arrebatamiento de la iglesia que Pablo describe en 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Claro. Y el hecho de que la parábola diga que salen a recibirle, confirma, según la Escritura y como bien apunta Martínez, que ellas representan a la iglesia, la esposa que espera al esposo. Vale. Entonces despiertan todas por el clamor y las insensatas se dan cuenta de que no tienen aceite y piden a las prudentes. La respuesta es, id a comprar. ¿Cómo debemos entender ese comprar? Martínez aclara que no es literal, ¿verdad? No, claro, no es una transacción comercial. Tito Martínez lo relaciona muy bien con otro pasaje bíblico, el consejo que el propio Jesús da en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, a la iglesia de Laodicea, que estaba tibia espiritualmente. Ajá. Voy a leer lo que dice la Biblia ahí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Que de mí compres. Exacto. Comprar, en este contexto bíblico que analiza Martínez, es una metáfora. Significa buscar activamente y recibir el Espíritu Santo que solo viene de Cristo. Pero claro, para las vírgenes insensatas en ese momento, cuando suena el clamor, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Así que las prudentes entran con el esposo a las bodas y la puerta se cierra. ¿Y qué pasa con los insensatas cuando por fin llegan?
Pues llegan tarde, llaman a la puerta, pero se encuentran con una respuesta terrible por parte del esposo. No os conozco. Uf, qué duro. Durísimo. Y Tito Martínez vincula directamente estas palabras con la advertencia que Jesús da en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Es sobre aquellos que hacen muchas cosas en su nombre, pero no hacen la voluntad del Padre. Leo de la Biblia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, es la misma frase. La misma. La conclusión bíblica, tal como la expone Martínez en su análisis unificado, es contundente. La profesión de fe externa, la lámpara sin aceite, no sirve de nada si no hay una relación real y viva con Cristo, simbolizada por ese aceite del Espíritu Santo. Queda clarísimo. En definitiva, este análisis tan profundo de Tito Martínez, basado, como decíamos, en su estudio que combina Mateo, Marcos y Lucas, sobre el discurso del Monte de los Olivos, nos presenta la parábola como un llamado bíblico muy urgente. Sí, urgente. A estar vigilantes, pero de verdad, activamente, y a poseer genuinamente el Espíritu Santo, no solo a tener una apariencia de fe. La diferencia bíblica entre prudentes e insensatas es una advertencia muy seria sobre la necesidad de una preparación real para el regreso de Cristo. Totalmente. Y nos deja con una reflexión final importante que se deriva directamente de esta lectura bíblica que propone Martínez, ¿no? Si el aceite es el Espíritu Santo, esa conexión viva con Dios, ¿qué significa en nuestra vida diaria, en la práctica, mantener la lámpara encendida? ¿Cómo nos aseguramos de tener esa reserva espiritual? ¿Cómo cultivamos esa relación real con Dios más allá de simplemente decir que creemos, para que no tengamos que oír un día ese terrible «no os conozco»? Una pregunta fundamental, desde luego. Algo esencial sobre lo que meditar cada uno. La parábola de los talentos. Empecemos con el texto mismo que recoge este estudio. Jesús dijo así: «Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un relato, muy directo, muy potente. Y aquí lo fascinante, como bien expone el estudio de Tito Martínez, es entender el simbolismo bíblico que encierra. El hombre que se va, pues representa a Jesús subiendo al cielo. Los siervos seríamos sus seguidores. Los talentos no es dinero, sino dones espirituales que da Cristo. Claro. Y la Biblia misma apoya esto. Martínez cita Efesios 4, versículos 7 y 8, que dice: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es una conexión directa que hace Martínez. Sí. Y sobre esos dones, la Biblia también da ejemplos, ¿no? Para que quede más claro. En Romanos 12, versículos 6 a 8, se lee: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. O sea, dones muy prácticos para la comunidad. Y Martínez destaca que se dan según la capacidad de cada uno. Exacto. Y esa capacidad parece ligada a la aptitud de la persona. Y la parábola pues ilustra qué hacer con ellos, o qué no hacer. Los 2 primeros siervos, los de 5 y 2 talentos, los negociaron, los pusieron a trabajar, vamos. Los duplicaron. Eso es, duplicaron el valor. Eso simboliza usar activamente los dones para la obra de Dios. Pero el tercero escondió. Lo enterró. Lo enterró. Y según esta lectura bíblica que recoge Martínez, eso representa la inacción, el no usar los dones por miedo, por negligencia. Y aquí viene el momento, crucial. La vuelta del Señor. El ajuste de cuentas. A los fieles, la recompensa es grande. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ajá. Que se interpreta como esa promesa bíblica de reinar con Cristo, de participar en su gloria. Exacto. Pero ojo, al siervo negligente se le reprende con dureza. Su excusa, el miedo, revela en realidad, según la interpretación bíblica, falta de confianza, negligencia pura. Se le llama malo y negligente. Es fuerte. Es echado fuera. La enseñanza bíblica es tajante. Lo que no se usa para Dios se pierde. Y hay un juicio. Entonces, ¿cómo se aplica esto hoy? Tito Martínez, en este estudio que combina los evangelios, insiste mucho en la aplicación personal y cita advertencias de los apóstoles. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y también 1 Pedro 4, versículos 10 y 11, que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, que el mensaje bíblico es clarísimo. Los dones son para usarlos, para administrar bien la gracia recibida. En resumen, este análisis de Tito Martínez, al juntar Mateo, Marcos y Lucas, lo que subraya es la enseñanza bíblica sobre la responsabilidad personal de cada creyente de usar activamente esos dones espirituales que ha recibido, Sí, no es una opción, es un mandato. con recompensa si se cumple. Y con consecuencias serias, si no se cumple. El lloro y crujir de dientes del final de la parábola. Y claro, esto deja una pregunta importante para la reflexión personal, ¿no? Desde luego, la pregunta sería, ¿estamos identificando y usando los talentos, los dones que Dios nos ha dado? ¿O corremos el riesgo de tenerlos escondidos, enterrados, esperando ese ajuste de cuentas? El juicio de las naciones. Efectivamente. ¿Qué dice la Biblia sobre este juicio? ¿Cuándo sitúa la Biblia este evento, según este estudio? Martínez es muy claro en esto. Sí, el texto compilado que él utiliza Matt Marluc parece no dejar lugar a dudas. Voy a leer textualmente lo que dice Matt Marluc 1:94. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Clarísimo. Según el análisis de Tito Martínez, la Biblia lo ubica sin equívocos en la segunda venida de Cristo. O sea, su regreso futuro a la tierra. Eso es. Y ojo, justo después de la tribulación, ese periodo de gran dificultad que describen las Escrituras. Martínez insiste en que no es algo actual ni pasado. Entendido. Bueno, vamos al meollo. Uno de los puntos más distintivos que señala Martínez en su lectura de este texto combinado es que no habla de 2 grupos, sino de 3. Precisamente. Están las ovejas y las cabras, que son más conocidas, pero también menciona a los hermanos pequeños de Jesús. Vale, ¿y cómo los define la Biblia según la interpretación que ofrece Tito Martínez de este pasaje unificado? A ver,
Las ovejas serían personas misericordiosas. Y aquí está el matiz. No necesariamente cristianas, que ayudan a esos hermanos pequeños. ¿Y las cabras? Pues las cabras, al contrario, serían los indiferentes, los que no actúan ante el sufrimiento de estos hermanos. ¿Y quiénes son exactamente estos hermanos pequeños a los que se refieren las escrituras aquí, según Tito Martínez? Pues Martínez argumenta que el contexto inmediato de ese discurso en su compilación Matt-Marluc limita la referencia. Se trata, dice él, exclusivamente de los discípulos de Jesús. Los cristianos auténticos, digamos. Sí, los que están pasando por la tribulación. Sostiene que interpretar hermanos pequeños como toda la humanidad, pues diluiría el mensaje específico del pasaje. La imagen que pinta Martínez es fuerte, ¿eh? Cristo en un trono de gloria, pero aquí en la tierra, en Jerusalén. Sí, menciona Zacarías 14, versículos 4 y 5, para apoyar esa localización terrenal. Y desde ahí juzgando a las naciones vivas reunidas delante de él. Que, bueno, logísticamente puede sonar complicado reunir a todos. Ya, pero él aborda eso. Tito Martínez argumenta que será posible porque eventos previos como guerras o plagas que se mencionan en las profecías habrán reducido mucho la población mundial. Y entonces viene la separación. Ovejas a la derecha, cabras a la izquierda. Exacto, una división clara. Y aquí, sobre las ovejas, Martínez pone mucho énfasis en lo que dice la Biblia. Basado en su lectura del texto Matt-Marluc, Jesús les dice, escucha atentamente. Sí, este es un punto crucial. Leo textualmente. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Es fascinante, ¿eh? Desde la perspectiva de Tito Martínez, claro, la base sobre la que estas ovejas reciben esa herencia. ¿Cuál es, según él? Su estudio argumenta que la Biblia indica que heredan el reino por sus actos de misericordia, por lo que hicieron por los hermanos pequeños. Sin que se mencione explícitamente la fe en Cristo en este pasaje concreto. Justo. En este contexto particular del juicio a las naciones vivas, según Martínez, el criterio que destaca la Biblia es la obra de misericordia. Él cita Romanos 2, versículos 6 al 10, que habla de Dios recompensando a cada uno según sus obras, premiando el bien hacer. Entiendo, es un pilar de su argumento, entonces. Y de hecho, Martínez también resalta la sorpresa de las propias ovejas, ¿no? Sí. Dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Para Martínez, eso demuestra que no eran discípulos conscientes. Que desconocían esa doctrina de que ayudar a un seguidor es ayudar a Jesús mismo, como dice, por ejemplo, Mateo 10:40. Precisamente. Según la interpretación de Martínez basada en su texto evangélico unificado, ellas no conocían esa conexión directa. Actuaron por compasión, digamos, natural. Vale, pero para las cabras el resultado es, bueno, totalmente opuesto. Diametralmente opuesto, sí. El estudio de Tito Martínez expone que Jesús les dice, según la Biblia, lo leo textualmente de Matt-Marluc 1:104. Apartaos de mil malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno, palabras muy serias. Muy serias, y aquí es fundamental entender qué significa castigo eterno, que se menciona un poco más adelante en Matt-Marluc 1.109, dentro del marco que presenta Tito Martínez. ¿Cómo lo interpreta él? Él defiende, basándose en su lectura bíblica, que no se refiere a un tormento consciente sin fin. Sino a una destrucción. Destrucción total. Total y definitiva. De cuerpo y alma. Cita, por ejemplo, Mateo 10:28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y también Malaquías 4, versículos 1 al 3, que habla de los malos siendo como estopa, consumidos. O sea que lo eterno sería el fuego y la consecuencia, la aniquilación, no el sufrimiento activo y sin fin de los malvados. Eso es lo que argumenta el análisis de Martínez. La consecuencia es eterna, la destrucción. El versículo clave que cita es: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Así que el trato dado a los cristianos perseguidos durante la tribulación, según esta visión de Tito Martínez, derivada de Matt-Marluc, en el eje central. Precisamente, en el criterio decisivo para el destino eterno del resto de la humanidad viva en ese momento.
Las acciones, o la falta de ellas, hacia ese grupo específico en ese tiempo futuro, tendrían consecuencias eternas. Bueno, hagamos un pequeño resumen para que quede claro. El análisis de Tito, que se apoya en su texto unificado Mat-Marluc, Mateo, Marcos y Lucas, nos presenta el juicio de las naciones como un evento futuro, Sí, que coincide con el regreso de Cristo. donde se juzgará a las personas no cristianas vivas en ese momento. Y el criterio es su misericordia, las ovejas, o su indiferencia, las cabras, hacia los discípulos de Jesús, los hermanos pequeños, durante la tribulación anterior. Y el resultado, según este estudio de la Biblia, las ovejas heredan el reino por sus obras de compasión, las cabras, en cambio, enfrentan la destrucción eterna, entendida como aniquilación. Pues la verdad es que este planteamiento tan detallado de Tito Martínez, basado en su interpretación de la Biblia a través de la compilación Mat-Marluc, da que pensar. Sin duda, abre una reflexión interesante. Si, como argumenta este estudio, acciones muy concretas hacia un grupo específico en un tiempo de crisis definen el destino eterno de otros, ¿cómo encaja o dialoga esto con otras visiones bíblicas sobre la salvación, la fe, la gracia, el juicio final? Este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com, Sí, ahí se puede encontrar este y otros muchos estudios. y también en su canal de YouTube. Y, muy importante, el enlace a este estudio bíblico específico se encuentra en la descripción de este video de YouTube. Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Que no se te olvide suscribirte a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Dale también un like a este video y compártelo en tus redes sociales. Suscribirse, like y compartir. Exacto. Que mucha más gente puedan conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Tito Martínez añade otra cosita. ¿Así? Pide activar las notificaciones. Lo dice así, leo de nuevo. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Para asegurar que la gente vuelva. Eso es. Gracia y paz a todos los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Y que Dios bendiga y guíe a la verdad a todos aquellos que la buscan con sinceridad.